días y bienvenidos a esta nueva emisión de Ulsa News. Soy su conductor, Diego Guzmán. Y yo su conductora, Margarita Gómez. El día de hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia para todas las personas, y esto es la contaminación ambiental. Y Margarita, dime, ¿tú qué sabes del tema? Pues mira, te debo confesar que no sé mucho sobre el tema, pero lo que sí sé es que dentro de la contaminación se pueden distinguir dos tipos fundamentales de fuentes de emisión en función de su origen. Por ejemplo, tenemos la contaminación de origen natural, que se genera en la naturaleza sin intervención de la mano humana, o la contaminación de origen antropogénico, que se produce a consecuencia de las acciones humanas que nosotros generamos. Entre las fuentes de emisión de contaminantes de este origen, las principales se producen por vía industrial, comercial, de transporte y domésticas. Muy interesante, aunque para hablar más sobre el tema tenemos una pequeña cápsula que realizó nuestro reportero Joaquín Solís. El día de hoy tengo una cápsula enfocada a la contaminación ambiental y a las clases de contaminación que existen. Para empezar, la contaminación ambiental es una introducción de la sustancia en el medio que provoca que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o el mismo ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energética, sea sonido, calor, luz o radioactividad. Sea como sea, el resultado es una alteración negativa al estado natural del medio. Por lo general, se produce como consecuencia de la actividad humana, considerada una forma de impacto ambiental. En este artículo nos vamos a centrar en la contaminación. Como ya habíamos mencionado, vamos a hablar de los tipos de contaminantes. Vamos a hablar de 7 principales tipos de contaminantes. La primera es la atmosférica, que es la más extendida y consiste en la contaminación de la atmosférica del aire debido a los gases del escape de los vehículos y la emisión de plantas industriales e incineradores, poniendo en riesgo la salud de personas y del resto de los seres vivos. En segundo lugar tenemos la contaminación hídrica, que es provocada por desechos en el agua, por arrojo de residuos sólidos domésticos o industriales, derrames de petróleo y la descarga de aceites usados. Este tipo de contaminación se ha convertido en un foco de infecciones y enfermedades para los seres humanos. Después tenemos la contaminación del suelo, que ocurre cuando se introducen, ya sea por filtración u otras maneras, productos químicos como el petróleo y sus derivados, los pesticidas, así como metales pesados que tienen presencia en las baterías. Los vertederos, que sirven para enterrar grandes cantidades de basura que se genera en los campos o en los hogares de las personas, están comenzando a contribuir de forma alarmante en este tipo de contaminación. En estos momentos en los que me encuentro en el aire libre, tenemos la presencia de un tipo de contaminación muy importante en la actualidad, el cual es la contaminación acústica, la cual se define por la presencia de altos decibeles de algún lugar determinado, como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, y la industria. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad, alteración del sueño o disminución de la capacidad mental y de concentración. La contaminación radioactiva, también conocida como contaminación nuclear, se deriva de la dispersión de materiales radioactivos como el uranio enriquecido, que se utiliza en instalaciones médicas o en centros de investigación, reactores nucleares y para la elaboración de munición blindada con metal aleado de uranio. Esta contaminación se puede producir por un accidente, como el caso de Chernobyl, o puede ser por la disposición final deliberada de los residuos radiactivos. Enseguida tenemos la contaminación térmica, que se produce debido a la emisión de fluidos a elevada temperatura, como el aumento en la temperatura de los cursos de agua, como resultado de la inducción de agua caliente proveniente de los centros de electricidad. O puede ser también producido por el sobrecalentamiento del aire en los centros urbanos. Se ha demostrado que este aumento artificial de la temperatura es uno de los causantes del actual cambio climático que existe en la actualidad. Por último, tenemos la contaminación visual, que es causada por eventos que afectan al ecosistema, destruye visualmente el paisaje natural, por la presencia de torres de transporte de energía eléctrica, vallas publicitarias en la carretera y avenidas, vertederos y minas a cielo abierto. Muchas gracias. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Joaquín, por tu maravillosa cápsula. Otro dato interesante es que científicos han clasificado los tipos de contaminantes, y los cuales son físicos, que son aquellos que al adicionarse al ambiente, su sola presencia altera la calidad de sus componentes, es decir, son caracterizados por un intercambio de energía entre persona y ambiente de una dimensión o velocidad tan alta que un organismo no es capaz de soportarlo. También están los químicos, que son los que están constituidos por materia inerte, orgánica o inorgánica, natural o sintética, que son gases, vapores, polvos, humos y nieblas. Es decir, se les designa contaminantes químicos a todas las sustancias que alteran la conformación química de los componentes del medio. Esta modificación química puede llegar a afectar a los demás seres vivos. Y el último tipo creo que me parece que es el contaminante biológico,
que principalmente son los microorganismos que pueden degradar la calidad del aire, del agua, del suelo y alimentos. Es decir, están constituidos por los agentes vivos que contaminan el medio ambiente y pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o parasitarias como los microbios, insectos, bacterias, virus. Estaremos con nuestra reportera Carmen, la cual nos tiene sorprendentes y abrumadoras noticias sobre la contaminación en el estado de Oaxaca. Vamos contigo, Carmen. Carmen. Carmen, ¿me Diego. escuchas? Diego, ¿me escuchas? Diego. Nuestra transmisión del día de hoy está siendo afectada debido a una gran tormenta que se presenta en el estado. Así es, Diego. El día de hoy les compartiré datos alarmantes acerca de la contaminación en nuestro estado, la cual es cada vez peor. Tenemos, por ejemplo, que hasta el primer trimestre de este año existían ya en la entidad 470,000 unidades de motor, las cuales aumentan la producción de gases de efecto invernadero que contaminan a la atmósfera. En cuanto al tema del cambio en el uso del suelo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Agricultura, cada año se pierden alrededor de 30,000 hectáreas de superficie arbolada, derivada de la transformación de áreas boscosas para actividades agrícolas, y la demanda para guardar los equilibrios entre la superficie boscosa que se pierde y la que se requiere regenerar es de al menos 20 millones de plantas nuevas en el estado. Como ves, Diego, estos datos son muy alarmantes. También debemos añadir que actualmente el río Atoyac, que es donde me encuentro ahorita, ha sido catalogado ya como un río tóxico por la organización Greenpeace. La contaminación de este río se infiltra hasta el acuífero que abastece de agua a la ciudad de Oaxaca de Juárez, teniendo como consecuencia daños a la salud pública debido a la gran concentración de bacterias. Ahora, sobre el tema de la basura, en la entidad se recolectan en promedio 2.110 toneladas de residuos sólidos urbanos o desechos generados en viviendas, parques, jardines al día, principalmente, y tan solo en nuestra capital se registra una recolección diaria de 3 kilogramos por persona, así que ahora puedo entender el porqué de estos cambios tan drásticos de clima. Eso es todo por hoy, Diego. Espero verte pronto en el estudio. Ahora, como ocasión especial, logramos entrevistar a la directora de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Aquí la entrevista. En estos momentos nos encontramos con la doctora Perla Rocha, quien es una experta en el tema de impacto ambiental, y el día de hoy le haremos algunas preguntas que nos permitirán entender mejor sobre este importante tema. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poco de su trabajo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El tema del impacto ambiental es algo muy sonado en estos días. Nosotros promovemos programas que fomentan el enfoque preventivo. Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. ¿Y considera que la prevención realmente puede ayudar hoy en día? Claro que sí, la prevención de la contaminación no es una actividad estática. De hecho, pequeños cambios como la capacitación, la motivación y una mejor planificación pueden evitar desastres naturales catastróficos. La doctora tiene mucha razón. Este problema empezó por no prever. Díganos, ¿qué actividades podrían hacer un cambio benéfico? Podemos iniciar por ocupar materias primas de mayor calidad, esto con la finalidad de evitar generar los residuos no deseados, incrementa la eficiencia del producto y aumenta la vida útil. Podemos implementar medidas prácticas operativas en medidas administrativas para disminuir la generación de contaminantes. Y finalmente, el reuso y el reciclaje, tanto del producto como de sus componentes. Maravilloso. Definitivamente este problema tiene soluciones sencillas, pero constantes. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Volvemos al estudio. Después de gustar el programa de hoy, esto fue todo y nos vemos en la siguiente transmisión de ¡Ulsa News!